Buenas tardes. Quiero agradecer mucho la invitación a participar en esta charla, en particular al arquitecto Arturo Villarreal. El tema es el trigo y los molinos en la Nueva España, su introducción y desarrollo a partir del arribo de los europeos a Mesoamérica. Sobre el trigo, pues debemos recordar que en aquella época del contacto entre Europa y América era el cereal preferido por los españoles para elaborar su pan, su alimento básico, tal como el maíz lo era para los habitantes de Mesoamérica. El trigo naturalmente no llegó solo, sino acompañado por otras muchas plantas, ganado, antes desconocido por acá, máquinas complejas, herramientas de hierro y acero y por otras muchas novedades. Igualmente, los nuevos pobladeros trajeron formas de trabajar la tierra y de manejar el agua muy diferentes, así como de procesos para preparar los alimentos distintos a los conocidos por acá. En la lámina del Códice Florentino de la Hora de Sahagún podemos observar un desembarco que simboliza muy bien el fenómeno de la innovación y los cambios, de la aparición de un nuevo legado, amalgama de tradiciones gestadas en el llamado Viejo Mundo en los siglos anteriores, que tanto influyó y afectó a la población originaria, al medio ambiente, a la cultura y a la economía de esta parte del mundo. Desde el principio de su gobierno, las nuevas autoridades reales procuraron tener bien abastecidos de víveres y particularmente de trigo a los españoles, como bien lo señalara el célebre historiador francés François Chevalier en su clásica La formación de los grandes latifundios en México, publicada en francés en 1952 y en español en 1956. En esta lámina, como ustedes ven, pues vemos el arribo de parte del ganado, incluyendo caballos, y luego una serie de cajas y baúles con otros objetos que pues no sabemos qué serían, pero que simboliza esta introducción de novedades. También es interesante observar al escribano que siempre acompañaba a las expediciones y a la traductora que probablemente era aquí la Malinzi. Bueno, vamos a situarnos brevemente del área que estamos hablando, Mesoamérica, en el periodo posclásico tardío, que es el momento en el que llegan los españoles y que ocupaba el occidente, el centro y el sur del México actual y una gran parte de Centroamérica, cuna que fue de la domesticación del maíz, el único cereal de este continente, así como la creación de un proceso que mejoró notablemente la calidad nutricia de los alimentos con él elaborados, la nixtamalización, que es una hidrólisis alcalina. El concepto de Mesoamérica, cabe recordar, fue propuesto por el etnólogo de origen alemán radicado en México Paul Kirchhoff. Estos dos mapas significan la presencia del cultivo del maíz posible en este territorio en casi toda su extensión, así como el de la nixtamalización para elaborar en este caso tortillas, pero bueno, también otros muchos alimentos, en esta superárea cultural como Kirchhoff la llamó, así como la presencia pues de la nixtamalización en la preparación de los alimentos. Además del otra serie de especies, un conjunto amplio de especies domesticadas que el doctor Alejandro Casas de la ENES UNAM en Morelia señala que eran aproximadamente unas 220 con signos claros de domesticación y cerca de 1.200 que se encontraban bajo manejo silvícola. Y si estamos hablando de un amplio conjunto de plantas, de material vegetal para la alimentación y para todos los usos humanos necesarios. También conocemos con bastante detalle la forma de asociar estos cultivos en policultivo, preferentemente, a diferencia de muchos, cómo se cultivaba el trigo, por ejemplo, u otros cereales europeos traídos por los europeos. En este caso, el policultivo pues era la clave, la forma preferida
de cultivar el maíz al lado de esas otras muchas especies, fueran anuales o con perennes también. Entonces, tenemos un rico conjunto vegetal en policultivo. Aquí en estas láminas podemos ver, por ejemplo, la tierra fría de los Tolucas en el valle del Valle de Toluca, pues el amaranto, el maíz y los frijoles. Y abajo en la tierra caliente de los Tlalhuicas, en el actual Morelos, de riego, vemos maíz, chile y algodón, así como frutales que ya incluyen en este caso uno introducido, el plátano. La tradición agrícola de Mesoamérica también no podía ser más diferente, ya que esta agricultura yo la he caracterizado como una sin animales, agricultura sin animales, cuyos procesos de trabajo eran casi exclusivamente manuales, de la siembra a la cosecha, planta por planta, mata por mata, así como los instrumentos de trabajo respectivos empleados en los distintos momentos del ciclo agrícola, con los cuales se manejaba desde mínimo barbecho en los sistemas de roza, tumba y quema hasta el labrado completo, muy intensivo, en camellones, montones, cajetes, etcétera, en los sistemas tipo chinampas o en las tierras irrigadas. Así que tenemos que estos instrumentos de trabajo manuales eran como el Huichtli o coa de hoja, que sirvió a Kirchhoff lo utilizó como uno de los rasgos que estaba presente en todo Mesoamérica, el más universalmente utilizado, pero también otro conjunto de artefactos para el trabajo agrícola, para la tala sobre todo, pues fueron las hachas, un tipo de hacha presente en América cuyo hoja se engasta en el mango. Entonces aquí tenemos representaciones en códices de varias regiones, maya y mixteco en este caso. Conjunto de instrumentos agrícolas manuales llamados huichtlis o coas. En primer lugar, el bastón plantador. En segundo, el huichtli de madera, que ya habíamos visto. Aparece un segundo tipo de huichtli que se empujaba también con el pie a manera de pala, dicen las fuentes, y otra especie de palita con mango corto y cabeza zoomorfa. Aquí en medio aparece un campesino con su equipo de trabajo, su hacha para pues muchos trabajos. Podemos imaginar que lo que después fue el machete pues era este tipo de hacha para trabajar la madera, para tumbar, para rozar, el huictli-ocoa y el mecapal para cargar, porque pues no había animales de carga. Tenemos también registros en museos y en excavaciones arqueológicas, por supuesto, y en imágenes de códices, de documentos pictográficos como estos, la presencia de artefactos de bronce y estaño en este caso, y de la fundición y fabricación de coas en el lienzo de Jocotácato y en este otro lienzo de la región de Pátzcuaro. Entonces, bueno, sí se usaba el metal en forma limitada en algunas regiones, pero en instrumentos exclusivamente manuales. Con el trigo, pues llegó también el arado. Con el trigo y bueno, todas las demás plantas que trajeron los europeos, una máquina que sirve para roturar, o sea, hasta la fecha, pues, y barbechar los suelos, de tal manera que, pues, esta innovación también fue adoptada cuando fue posible por los antiguos mesoamericanos en sus campos, pero diríamos respecto al trigo, lo que se hacía era tanto en Europa como acá, un roturado completo del suelo para sembrar la semilla del trigo al volar. Acá vemos también la trilla en una foto contemporánea con animales, o sea, todas son constante contraste con el manejo de maíz y del trigo.
Entonces, bueno, un elemento que es muy importante también de resaltar en cuanto a las diferencias entre el manejo del trigo y del maíz es cómo se procesaban para producir después, digamos, los panes de Indias y los panes europeos o los panes de Mesoamérica y los panes de los españoles. Tenemos entonces que el cereal maíz pues se sometió a esta y pues se sigue sometiendo en muchas regiones de México todavía a la nixtamalización, que es una biotecnología, como bien la describiera Alfonso Larqué, que nunca se transmitió, por cierto, a Europa, donde el maíz fue tratado como los cereales del viejo mundo, en el caso del maíz cuando llega por allá, que se muelen en crudos y en crudo y en seco. Quiero decir pues que la nixtamalización no se exportó después de la conquista, sino que se mantuvo en la antigua área mesoamericana. Bueno, consiste, como muchos de ustedes saben, en un proceso de remojo de los granos, agregar cal en piedra o en polvo, poner al fuego, después enfriar, escurrir y lavar, frotar los granos para quitar los ollejos, y después posteriormente la molienda en metates para producir pues una serie de alimentos muy conocidos que proceden de épocas muy antiguas, probablemente primero los tamales, las gordas y otra serie de preparaciones manuales de la masa húmeda del maíz. Y finalmente, al parecer es de aparición tardía, las tortillas. Esto se sabe por el registro de comales en las excavaciones, pero bueno, esa es es harina de otro costal. También vemos que la diferencia con el trigo pues era muy grande, puesto que el trigo se muele en seco, no en húmedo, y se produce esa conocida harina, es decir, es un producto seco. Entonces este contraste de húmedo y seco también es importante que lo tengamos en mente. Bueno, sobre cuándo y cómo llegó a estas tierras el trigo y cómo se expandió en la Nueva España. Eso vamos a abordar. Hay una célebre cita contenida en la obra de Francisco López de Gómara, Historia de la Conquista de México, que consigna lo siguiente. Un negro de Cortés que se llamaba Juan Garrido sembró en una huerta 3 granos de trigo que halló en un saco de arroz, o sea, también nos está dando el dato del arroz, también un cereal introducido. Nacieron los dos y uno de ellos tuvo 180 granos. Tornaron luego a sembrar aquellos granos y poco a poco hay infinito trigo, de unos 100 y 300 y aún más de lo de regadío, y puesto a mano, o sea, a la manera mesoamericana. Siembran uno, ciegan otro y otro está verde y todo a un mismo tiempo, y así hay muchas cogidas por año. A un negro y esclavo se debe tanto bien, dice el español. Bueno, este es entre leyenda y realidad. No se da el año, no se da el sitio, pero bueno, es como un punto de partida de la presencia de este cereal en México, en la antigua Mesoamérica. Antes de la llegada y arraigo del trigo en la Nueva España, se tenía que importar de las Antillas para elaborar acá el pan y el bizcocho, que no, el bizcocho pues no es el pan dulce, sino es un pan cocido 2 veces para quitarle completamente la humedad, que se utilizaba sobre todo en los viajes en los navíos para que no se pudriera. Esto lo registró Bernal Díaz del Castillo al referirse a la conquista del Pánuco en 1522. Cortés había mandado antes que partiese de México para ir a aquella entrada del Pánuco, de la Huasteca, que desde la Veracruz le enviasen un barco cargado con vino y vituallas y conservas de bizcocho,
y herraje, porque en aquella sazón no había trigo en México para hacer pan, o sea, no fue en forma inmediata, estamos hablando de 22, un poquitito después de la caída de Tenochtitlan. La situación de ausencia de trigo se prolongó hasta 1525, a juzgar por un relato del propio Bernal al referirse a los preparativos para otra expedición, ahora a las Cibueras, Honduras, a finales de 1524. Lo primero que mandó Cortés fue escribir a la Villa Rica de la Veracruz a su mayordomo, que se decía Simón de Cuenca, que cargasen 2 navíos que fuesen de poco porte, de bizcocho de maíz. Esto es muy interesante, o sea, se tenía que hacer, como no había trigo, pues de maíz, que en aquella sazón no se cogía pan de trigo en México, y 6 pipas de vino y aceite y vinagre y tocinos y herraje y otras cosas de bastimento. Esta menciona la elaboración de bizcocho hecho de maíz, es decir, pan cocido 2 veces, hecho con harina de maíz. Resulta muy interesante, la verdad. Bueno, el bizcocho ya dijimos que es, según el diccionario de autoridades, pan que se cuece segunda vez para que se enjugue y dure mucho tiempo, con el cual se abastecen las embarcaciones por no poder llevar hornos para el pan necesario. Es súper interesante. Bueno, el inicio de la siembra de trigo y del establecimiento de los molinos, que aquí mostré en su totalidad. Esta es la región de Tacubaya. El norte está representado aquí en el lado derecho, está más bien en el lado derecho. Entonces, ese es el dato que habrá que, pues, seguir buscando otras informaciones. Pero ¿cómo se extendió el cultivo del trigo a lo largo y ancho de la Nueva España? Puede afirmarse que el cultivo del trigo caminó detrás de las campañas de conquista, convirtiéndose en uno de los elementos simbólicos donde se expresó la conquista, ya que al término de la acción militar y conforme el dominio colonial se consolidaba, parte de los espacios físicos de los cultivos mesoamericanos fueron ocupados por el nuevo cereal, por el nuevo grano, además de convertir a los campesinos en trabajadores obligados a sembrarlo y tributarlo, como en esta lámina, donde vemos al maíz arriba y el trigo abajo en parcelas para la tributación, y también los campesinos indígenas cultivarlo en las propiedades de los peninsulares, válidos del repartimiento forzoso de servicios personales, todo en aras de su alimentación, de su ganado y de sus empresas económicas, por supuesto. Entonces vemos esta muy interesante lámina del Códice de Otlaspan. Pasemos ahora a la parte más sustancial de esta charla. Se refiere al avance del trigo en el territorio de la Nueva España. Estos 3 mapas, Ignacio Gutiérrez Rubalcaba y yo, para esta investigación que está en curso, que nos hemos basado para ello en 3 fuentes históricas generales que enseguida mencionaré con más detalle. Entonces, esta es la lámina de resumen de los 3 mapas, 1548, 1550, lo señalado en rojo pues es el trigo, y este también del siglo XVI, de varias décadas después, y del siglo XVIII, este otro mapa que está basado en las fuentes aquí mencionadas, que vamos a ver con más detalle. No tenemos ninguna fuente similar para el siglo XVII. Hay otra serie de documentos, pero no alguno que permita esta visión de conjunto. Se basa en esta fuente. Hemos utilizado la edición ya revisada y reciente, hecha por René García Castro, de esta fuente de primer orden, que es de 1548-50, quiere decir no más de 30 años a partir de la conquista de Tenochtitlan. Se elaboró esta fuente con la información contenida en la suma, diríamos en los informes, para conocer la
capacidad de tributación de los pueblos de la Nueva España y enlista 907 pueblos con sus sujetos. Lo primero que salta a la vista es que el cultivo de trigo a mediados del siglo XVI ya se realizaba en buena parte del territorio de la Nueva España, o sea, es una expansión bastante pues, notable, con excepción, por supuesto, de la vertiente del Golfo y de la península de Yucatán, por obvias razones de carácter ambiental. El segundo hecho es que se sembraba sobre todo donde la población española había asentado sus reales, y en tercer lugar que su cultivo se realizaba incluso en áreas cuyas condiciones ambientales no siempre eran las adecuadas. Es decir, se forzó su cultivo en algunas áreas que después pues ya desaparecieron como áreas productoras de trigo. ¿Y qué se observa en este mapa? Bueno, la concentración en la altiplanicie central, seguida por Michoacán y la Nueva Galicia, provincias en donde la sociedad española logró consolidar su presencia rápidamente, pese a que en la Nueva Galicia el enfrentamiento con los grupos nativos de cazadores-recolectores fue muy complicado y sangriento, en las partes especialmente donde aún no se consolidaba la dominación española. Seguía Oaxaca, convertido rápidamente en un territorio dominado por los españoles, que si bien fueron pocos los que de ahí se establecieron, o sea, no se establecieron muchos españoles, a vivir, aunque sí lo hicieron en los valles centrales y en las tierras altas de la Mixteca, los numerosos pobladores indígenas propiciaron el desarrollo de las encomiendas en beneficio de los peninsulares, sumado probablemente a la adopción del trigo por aquellos, casi con seguridad, ¿no? Como veremos después. Una presencia singular del trigo es la de la costa del Pacífico, en este caso en Purificación, en Colima y en el Mar del Sur. La fuente indica que el trigo se sembró tanto de riego como de temporal, más o menos la mitad y la mitad, en la mitad y mitad de los pueblos, lo cual debió significar que en los pueblos... bueno, esto es muy importante. Lo cual debió significar que en la mitad de los pueblos cabeceras el trigo compitió por el agua y el espacio con los cultivos mesoamericanos, le hace sobre todo el maíz, mientras que en la otra mitad solo lo hizo por los terrenos. Por último, que el trigo no penetró en la planicie costera del Golfo ni tampoco en la península, o sea, se construyó con base en las relaciones geográficas, las famosas relaciones geográficas del siglo XVI, que acá pongo dos de las portadas de la edición magnífica de René Acuña, de las relaciones geográficas de 1579-80, mandadas a hacer por orden del rey Felipe II con el fin de conocer mejor sus dominios de ultramar. Se registraron 123 pueblos de indios con cultivo de trigo con riego, en 66 de los cuales, el 53%, y con riego el 53.6% y de temporal el 46.4%, es decir, 57 pueblos. Quiere decir que más o menos la mitad de los pueblos lo cultivaban de riego y la mitad de temporal. Sobre la distribución territorial, también es muy similar a la de 1500. Aquí vemos el mapa. Las tierras bajas de la vertiente del Pacífico, donde ahora solo ya sobrevivió Cuacomán, el actual Cualcomán, Michoacán, en la zona serrana de la provincia de Motines, y la muy significativa presencia del trigo en la porción sur del Bajío. Es decir, ahí empieza a surgir que fue después el emporio del Bajío, el emporio agrícola. Y como ya dije, bueno, infortunadamente no contamos con ninguna fuente general como estas ya mencionadas para el siglo XVII. Entonces tenemos que ir hasta el siglo estas resguardadas en el Archivo General, se publicaron hasta 1986. Esta es una portada está muy borrosita porque es una imagen con baja resolución, pero nos da idea de esta fuente
estas relaciones geográficas de mediados del siglo, casi mediados del siglo XVIII. Que estoy diciendo, sur de Sonora, y las 26 misiones localizadas en la parte meridional y norteña sonorense, estas últimas con riego en pequeñas vegas junto a los ríos. Bueno, aquí, hasta aquí el asunto de cómo se fue distribuyendo y cómo se fue expandiendo el cultivo del trigo en la época colonial en México. Ahora, buscamos. Bueno, me voy a quedar aquí. De nueva cuenta, Francisco López de Gómara nos ofrece la siguiente noticia y curiosa reflexión sobre las implicaciones culturales de la introducción de los molinos hidráulicos en tierras novohispanas. Cuando en México hicieron molino de agua, que antes no lo había, tuvieron gran fiesta los españoles y aún los indios, en especial las mujeres, que les era principio de mucho descanso. Bueno, es una cita curiosa, también sin fecha, como solía hacer López de Gómara. Sobre esta obra ya mencioné lo general y sobre en la nueva. Entonces se introdujeron este tipo, molinos de sangre o taho, estos dos otros tipos, hasta donde hemos llegado al punto de nuestra investigación. Es los molinos hidráulicos de balsa y cubo, el del lado izquierdo, y el molino hidráulico de balsa, del lado derecho. Ambos los hemos encontrado en las estructuras que mencioné en el estado de Oaxaca, sobre todo en la Mixteca, pero no nada más, prácticamente idénticos. Incluso hemos encontrado restos de esta pieza que se llama rodezno. Entonces, aquí vienen los nombres según la obra de Pseudo Juanelo. Entonces, tenemos también registros gráficos de estos molinos que les voy a mostrar, que son muy atractivas. Una de ellas, bastante antigua, en un mapa de la zona de Texcoco, que se llama Mapa de las Tierras de Ostotícuac, que yo he propuesto, se trata de un rodezno en esa región, junto con los árboles de Don Carlos Ometostli, que fueron incautadas sus tierras y todos sus bienes, y después la Inquisición pues lo trató muy mal y lo asesinó de facto. Pero entonces aquí, como una especie de topónimo, se puso el rodezno de un molino. Entonces este es muy interesante, este hallazgo. Más conocido es esta lámina del códice también de la región de Tepetlaostoc, cercana a Texcoco, que es el códice Kingsborough o de Tepetlaostoc, donde vemos registrado en dos planos la piedra del molino, la entrada del agua por atrás y esta especie de edificio pues muy, muy fuerte, y junto he puesto nuevamente una de estas láminas de Pseudo Juanelo. Pero tenemos otros registros que acompañan las mercedes que tanto poblados como particulares y corporaciones solicitaban a la Real Audiencia de los llamados heridos de molino. Entonces, con ese motivo de la solicitud de mercedes, se tenía que hacer un registro visual, un dibujo que acompañaba las diligencias, y parte de los que mostraré enseguida son de ese origen, derivados de estas diligencias. Aquí, por ejemplo, de 1579, vemos un molino con la sangría del canal. Este pues es un canal. Aquí se ve el molino entrando y probablemente la cárcava.
en un río afluente del Tula. Aquí este otro es muy curioso, que son 3 molinos como pequeñas atalayas en el río Tacubaya, esta región que ya había mencionado, donde se estableció aparentemente el primer molino de la Nueva España por Nuño de Guzmán. Este es de 1578 y pues todavía con registros pictográficos. Hubo también molino de papel, este lo puse por curiosidad, aunque es una mapa de la relación geográfica de 1580. Aquí lo agregaron en molino de papel, porque hubo molinos pues para aceite y para otros productos, molinos de metales, etcétera, etcétera. Pero bueno, quise mostrárselos. Y aquí este es un mapa que he estudiado con cierta profundidad. Vamos a ver probablemente el mismo rodezno que mostré en la lámina de los árboles injertados de Ostoticpac, que corresponde a la llanura de Texcoco. Este es un mapa de 1591 y lo interesantísimo es que aparecen los 2 sistemas de acueductos del Texcoco con el agua y el canal, y luego el agua acá, y este es el otro, el sistema Coahuyaca, pero en el río, en la parte canalizada, claramente aquí, porque ningún río es recto, acuérdense. Dice, este camino de agua pasa por los batanes y molinos y entra luego al riego, y habiendo corrido un trecho se toma y encaña a la ciudad de Texcoco. Entonces es un río que pues tiene varios usos, y entre ellos la fuerza motriz para mover los molinos de trigo y los batanes de paños. Otro molino en este caso muy interesante porque tiene 2 piedras seguramente, porque tiene 2 arcos o la cárcava que se llama, también de la región de Texcoco. No, perdón, de Tlalnepantla, estoy diciendo mal, de Tlalnepantla, en la Cuenca de México, y este ya es del siglo XVII. O sea, perdón, sobre los ríos de esa región de Celaya y de Acámbaro y Yuriria-Púndaro, estos molinos con rodezno y la piedra de moler, y este es también rodeznos o rueda hidráulica en distintos grados diríamos, de conservación sobre los ríos. Entonces es un hallazgo muy, muy interesante y bonito que hizo este. Y junto a la lámina de Pseudo Juanelo he puesto 2 fotografías que tomé en un poblado de la Mixteca Alta, oaxaqueña, de un molino que todavía está en funcionamiento en algunos meses del año para moler trigo, que también es local, y con la harina hacer los panes de muerto. Entonces vemos aquí también muy claramente funcionando el rodezno hecho de madera, una preciosidad, para arriba pues mover las piedras de la molina. Les incluí el molino que ya les mostré, que es el último molino hidráulico, probablemente en funcionamiento en México. No he ido en los últimos 5 años, pero bueno, aquí pudimos entender mejor cómo funcionaban estos molinos en una ladera, la canalización del agua en punto arriba, luego el cubo, y el edificio pues es un edificio modesto de troncos, y aquí el esquema que realizó Roberto Santos, el arqueólogo que nos acompañó y que conoce también mucho de este tema. Aquí el rodezno, que ya vi. Y luego uno se plantea, bueno, ¿y cómo se transmitió el conocimiento de cómo hacer molinos? Cómo hacer las piedras, cómo hacer las estructuras de madera, todas las piezas que van en un molino, que constituyen un molino. Bueno, hay un interesante documento que publicó Silvio Zavala, que es un mandamiento de 1551, por el que el virrey Velasco hace saber a los oficiales de su majestad de una persona llamada Juan de
deberes, quiere decir de Amberes, ¿no? Bacamán, podríamos decir, maestro de carpintería y albañilería, ay Dios mío, albañilería, por mandado del virrey fue a la ciudad de Michoacán a dar orden de cómo se hiciesen ciertos molinos de moler pan, de que les estaba hecha merced a los indios, perdón, a los niños del colegio de dicha ciudad para su sustentación y propios de él, atento que habiéndose gastado en las obras de dichos molinos más de 2,000 pesos habían salido sin ningún provecho. O sea, se hicieron los molinos, pero pues no sirvieron y tiene el virrey que traer a alguien de Europa, que es este hombre, Juan de Bacamandere, de Amberes. Le digo, Bacamán se ocupó de la nueva obra más de 5 meses y los hizo molientes y corrientes y de gran provecho. Esa es la conclusión. Y por ser el colegio pobre a la sazón y habiendo visto la buena obra que hizo y el tiempo que ocupó, el virrey ha mandado que se le paguen 250 pesos de oro de minas, los oficiales se lo paguen de quitas y vacaciones y tomen su carta de pago. Entonces, bueno, pues es una de las pocas referencias, vamos a seguir buscando. Y igualmente en esa misma región, pues está presente el cultivo del trigo, vemos una era, vemos las hoces hechas en talleres artesanales locales, los montones o los atados de trigo y la vendedora de pan en el mercado de Tlaxiaco. Entonces, bueno, el trigo bien incorporado a la dieta indígena, lo mismo que originalmente a la dieta europea y mestiza.